Hola, yo soy Paula Esquivel, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a este video. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los graves en el saxofón. Los graves son las notas de frecuencias más bajas que tenemos en el saxofón. A partir del re, do sostenido, do, si y si bemol. Bueno, en este caso no se preocupen si no saben bien las llaves. Vamos a practicar un poco con el re y el do. Las indicaciones van a aplicar para cualquiera de estos sonidos graves. También vamos a ver las causas por las que los graves no nos están saliendo o nos salen de una manera sucia. Si es por causa de la embocadura, del aire o bien del instrumento. Así que si se trata de un problema del instrumento, vamos a estar aprendiendo un poco del mecanismo y de cómo funciona esto y bueno, si ya tenemos que llevar a un luthier o no. Entonces, para comprender mejor, el cuerpo del instrumento está conformado por varias llaves. Cuanto más cerramos las llaves, más el aire tiene que recorrer todo el instrumento. Entonces, lógicamente, se necesita que el aire realmente llene todo el cuerpo del instrumento. Si yo estoy respirando de una manera muy superficial, sin presión de aire, es imposible que me salga. Si no tengo una buena embocadura firme, tampoco. Entonces vamos a ver en la embocadura que nos facilitan las notas graves. Bueno, primeramente, para no desgastarnos y soplar, siendo que el saxofón tiene un problema en los graves, hay que ver si es que las zapatillas están cerrando bien. Las zapatillas serían estas. Las zapatillas entonces serían las almohadillas y estas almohadillas, si yo cierro ahí con el dedo pequeño, debería de sellarse completamente. Si el aire, si yo tengo que apretar mucho para ver que se selle esto, hacer una fuerza más de lo normal, tengamos en cuenta que este dedito es el que menos fuerza tiene entre todos los dedos y les tocan las llaves más graves, así que esto debería de ser muy suave. Si está muy duro es un problema porque todo el tiempo nos vamos a acostumbrar a tocar fuerte y vamos a tensar la mano. Con esto, con lo normal, debería de cerrarse completamente. ¿Cómo sabemos si se cierra o no? Primero podemos fijarnos bien si es que hay si se nota que está un poco abierto, o bien apagamos las luces, nos vamos a un lugar oscuro, ponemos una linterna y vamos a ver si se escapa o no la luz por aquí. Esto también aplica para estos, que son el si y el si bemol. Siempre tocando todas las llaves. A partir del do se deja todo cerrado, si bemol. Entonces, una vez que hayamos visto eso y nuestro saxo está óptimo, no nos debería de forzar mucho. Ahora bien, si vemos que las llaves sí necesitamos hacer un poco más de fuerza, por el momento podemos probar y tocar con más fuerza, pero a la larga deberíamos de llevar a un luthier para no generar alguna lesión en los dedos y no acostumbrarnos a tocar con mucha presión, que tiene que ser algo bastante cómodo de tocar. Tengamos en cuenta también que cuando vamos a tocar una música y estamos tocando rápido, no vamos a poder estar tocando muy fuerte cada una porque los dedos tienen que sentirse bien libres. A partir de ahí, ¿qué tanto estoy metiendo mi embocadura? Si meto mucho, me va a costar mucho más hacer sonar. ¿Por qué? Porque estoy abarcando toda esta parte de la caña. ¿Qué pasa? La caña en este sitio ya es bastante dura, entonces estoy haciendo que vibre todo esto y no es lo ideal, nos va a costar el doble. Si ponemos muy al ras, ¿qué estamos haciendo? Estamos ahogando la caña contra la boquilla. Entonces, muy difícil que el aire viaje correctamente. Entonces, la embocadura siempre tiene que estar en el medio, ninguno de los dos extremos. Por lo general, el saxo hay que calentar un poco antes de tocar. Si el instrumento está muy frío, va a ser difícil tocar estas notas. Ya si uno tiene un entrenamiento y conoce bien el saxo, sabe la presión exacta. Pero si no y estamos empezando, sería bueno empezar por este sol. 1, 2, 3. Bajamos al fa, al mi y al re. Y ahí re y do. Entonces cada vez que bajamos vamos controlando la presión que necesitamos para cada nota. Si de principio estamos tocando
por ejemplo, un re, pero en vez de ese re suena. Estoy tocando la misma nota y sin tocar la llave de octava, y me sale la nota siguiente que sería el re octava, significa que estoy subiendo mucho el mentón o apretando mucho la embocadura. Entonces ese cambio yo puedo hacer sin la nota octava y solamente con la embocadura. ¿Qué pasa? Ahí está sonando el armónico y no estaría sonando la nota grave como es lo que queremos nosotros. Entonces, para evitar eso, siempre bajar bien el mentón, la embocadura como bostezo, bien relajada. Inclusive ayuda mucho pensar en un o a, o, a. Bien flojo. Siempre la presión tiene que estar en las comisuras y un poquito en el labio, pero nada de sentir la mandíbula, nada de sentir que estamos mordiendo. Si sentimos que estamos haciendo esfuerzo con la mandíbula, estamos mordiendo la embocadura y eso nos va a traer dolores después. La mandíbula siempre tiene que estar bien relajada y el mentón para abajo. ¿Por qué digo la A o la O? Si toco, por ejemplo, un I, estoy como cerrando la garganta, pensando muy de nariz. ¿Y qué pasa? El aire no sale correctamente, es como que se corta. Entonces cuando digo no estoy diciendo de garganta, sino es muy distinto. Ahí estamos pensando en la entonación de la nota. Recuerden que la boquilla y la embocadura es una extensión de la boquilla. Entonces, como esto es una extensión de la boquilla, todo lo que yo haga aquí, lo que haga con la lengua, con los dientes, con los labios, va a influir aquí en el sonido. Entonces, como vimos antes, si yo presiono mi mentón y mis labios, me va a sonar una nota arriba, siendo que yo no quiero que me suene una nota arriba, quiero que me suenen los graves. Entonces hay que tener muy pendiente de qué estoy haciendo con la embocadura. Entonces tenemos el re, entonces impostamos la nota. En este caso yo no llego a entonar bien esa nota, no hace falta cantar, pero sí imaginar esto. Eso sí, la columna de aire y la presión de aire tiene que ser bien llena. Recuerden el ejercicio que le había dejado en la clase 1, que era sobre un papel, que era tener un papel chiquito por la pared y hacer la presión con el aire. Si esta presión lograba que el papel se quede por la pared, era la presión indicada. Recuerden que no es presión de dientes ni de labio, es presión de aire. Es muy distinto. Entonces, si yo no tengo la correcta presión aquí y dejo muy flojo, tampoco. ¿Por qué? Porque el aire va pero sin presión, no va con la rapidez correcta. También podemos ayudarnos con la lengua diciendo da, pero un buen ejercicio sería sin la ayuda de la lengua y solamente encontrar la presión correcta del aire. No tengan miedo de soplar fuerte, hagan en un horario en donde puedan hacer ruido. Las notas graves son en realidad las notas que necesitan más apoyo. Igual que los agudos en general, la embocadura tiene que estar bien relajada. Entonces, el aire no puede ser que tenga cortes, sino que sea bien preciso. Una vez después de hacer estos ejercicios, tocamos los medios y los agudos, vamos a ver que el saxofón se hace mucho más fácil de soplar. Recuerden que las manos siempre tienen que estar bien relajadas. No es necesario ponerle toda la presión. ¿Por qué? Porque las llaves son bastante livianas. Con tocar así, ya está. No hace falta que yo esté presionando la muñeca en sí, los dedos. Así que eso tiene que ser una preocupación menos. Aquí tiene que estar la concentración. Ya tenemos 1, revisar el mecanismo de nuestro saxo. 2, que la embocadura no esté ni muy metida ni demasiado al borde. 3, que la columna de aire sea bien firme, que la embocadura esté cómoda, que no esté ni presionada ni demasiado relajada. Y esto 4, entonces la dureza de la caña debe ser la correcta. ¿Qué pasa si no tengo la caña de la dureza correcta? Si es muy dura o si es de un número muy pequeño, la madera, si es de un número muy pequeño, la madera va a ser muy fina, va a tender a que apenas
yo le sople, se pegue. Entonces va a tener el aguante para las vibraciones en los graves. Los graves, como sabemos un poco a partir de la acústica, son las ondas más grandes, entonces por eso sentimos más las vibraciones y por ende la madera también necesita su espacio para vibrar. Entonces si vibra demasiado se pega, no alcanza a tener la vibración correcta para mantener los graves, porque a una presión mayor del aire no soporta. Y lo mismo, tenemos una caña de un número muy grande y aparte tenemos una boquilla con una abertura bastante grande. ¿Qué pasa? Necesito muchísimo aire y si yo todavía no logro dominar mi saxo en los medios, mucho menos o me voy a forzar el triple para tocar los graves y no queremos lesionarnos o tener ninguna hernia, no queremos lesionarnos para nada. ¿Cómo sé si tengo la lengüeta del número correcto? Cuando soplo no me cuesta mucho. Si te cuesta un poquitito pero suena, significa que todavía con más práctica se te va a hacer mucho más fácil. Siempre va a costar un poquitito, pero no tiene que ser demasiado. Ahora si yo y hago esto y no me está sonando el saxo, significa que la lengüeta está muy dura. Y si toco y ya me suena, significa que está muy muy blanda. Si no me cuesta para nada soplar, está demasiado blanda la lengüeta. Inclusive si me pita el saxo, está tan blando que ya se ahoga fácilmente. Bueno, estos son algunos pequeños tips que voy dando. Entonces vamos al ejercicio. Una vez que ya tocamos el medio y no tenemos ningún problema, ya entramos un poco en calor. No hace falta que sea más de 5 minutos, con unos 2 o 3 minutos soplando está genial. Vamos a los graves. Esto también es para entrar en calentamiento con el cuerpo en sí. Si yo me levanto de una silla, de golpe me voy a marear. Y es lo mismo, si yo soplo, de golpe me voy a marear en los graves. Entonces, para evitar eso, siempre se hace un previo calentamiento. Van a ver que cualquier instrumentista de viento sopla un poquitito o hace un previo calentamiento, por lo menos con algunas notas, si es que todavía no tocó en el día, como para que no sea un choque. Entonces el siguiente ejercicio va a ser, ahí podemos ver, mi, re, do. Entonces una vez que los dedos conozcan bien estas posiciones, vamos soplando. Solamente de un soplo hago mi, re, do. Si ese do no dura largo tiempo, no importa. Entonces repasamos. Si yo estoy apretando mucho, ahí estoy haciendo un juego de labios y de mentón. Entonces significa que no tengo la embocadura estable. Entonces acordarse del mi, re, do. Entonces nuevamente hacemos solo mi, re y do. Entonces de aquí vamos re, do, si y subimos si, do, re. En cada uno podemos respirar o bien hacemos de un solo soplo las 3 notas. Re, do, si y si, do, re, subimos. Otra vez. Si nos cuesta mucho en un solo soplo, hacemos cada nota. Recuerden que tenemos re, do sostenido, do, si y si bemol. Entonces podemos hacer primero el ejercicio siempre con los dedos y luego soplamos. Así que el soplar no debe ser un apuro si los dedos todavía no están bien seguros de dónde están. Estas rueditas están para facilitar el paso de los dedos. Están para facilitar el paso del dedo chiquitito. Entonces si bemol, de un mi bemol o un re sostenido y ahí paso al do en la ruedita. Bueno, espero les haya servido algunas de las cosas que hablamos hoy. Y si tienen alguna duda me pueden dejar en los comentarios.
Recuerden también que doy clases particulares, personalizadas online, y les dejo en la descripción abajo la información. Denle like para saber si les gustó el video. Bueno, les mando un beso.